Pocho Lapuble, mi papá, fue un músico, baterista, compositor, arreglador de jazz y otros géneros consagrado en el mundo entero. Hijo de la ciudad de La Plata, nació en 1942 y desde muy joven vivió en Buenos Aires. Un año después de su muerte, en 2009, me junté con una valija con discos, fotos y composiciones suyas, entre las cuales había una partitura titulada El Peje, apodo que me había puesto un amigo de él. Algo tenía que hacer con tamaña herencia. Se me ocurrió dar forma a este homenaje a su manera, invitando a todos sus entrañables compañeros de ruta y de risas, musicazos con los que me di el lujo de crecer, a dar vida a esta partitura quieta, cada uno como la sintiera. El Peje es eso, una excusa maravillosa para dar lugar a las anécdotas de quienes más lo entendieron, quisieron y disfrutaron. En la entrega de hoy, Alberto Favero, Roberto Catarineu y el ensamble municipal de Esteban Echeverría. El talento inmenso de Alberto Favero no solamente, digamos, ya de por sí justificaría que esté en el proyecto, pero fue el músico, fue el amigo con el cual tu viejo vino desde La Plata a Buenos Aires. Me imagino que esa carga afectiva queda dentro de esa versión que grabó del Peje. Sí, bueno, con Favero pasó algo hermosísimo. Favero llegó a un homenaje a mi papá, de los que hacía el Negro González en Jazz y Pop todos los años, para todos los músicos que no estaban más, los festejaba los cumpleaños. Y llegó, yo estaba filmando a Catarineu en aquel momento, bueno, a ver cómo es. Y lo tocó, pero terriblemente bien. Fue como no lee, como yo ya lo conocía, ya la conocía la versión. Y nos quedamos así, le digo, ¿cómo lo tocaste tan rápido, tan bien? Y bueno, conozco al autor. Me dijo, claro, se conocieron desde los 14 años, vinieron juntos. Hermanos eran, hermanos. Es un recordatorio alegre porque es festejando el nacimiento de alguien así. Para eso hay un montón de amigos que han venido para participar en esto. Ahora voy a invitar a uno muy especial porque fue el que vino con él desde La Plata hace un montón de años y desde ese momento armamos un trío y tocamos juntos. Alberto Favero, por favor. Venimos de La Plata juntos y tocábamos por todos lados juntos. Él largaba el tango y agarraba la jazz, porque en 676 estaba haciendo con Amelita una suite de María de Buenos Aires y después estábamos con Donna Carol. Así que largaba el tango y venía. Sí, Favero es un músico de trascendencia internacional, convocado para grandes comedias musicales en Europa, también autor de suites jazzísticas como la Sweet Train, por ejemplo. Como un pulmón muy grande de la Sweet Train. Él fue el pulmón de la Sweet Train, me ayudó mucho a hacerla. Y aparte el baterista histórico, ¿no? Y el día anterior vimos que estaba Lee Konitz el día anterior y fuimos a escucharlo con el Noneto y ahí se nos ocurrió, porque se nos ocurrían las cosas bastante juntos, ¿no? Se nos ocurrió hacer que era una posibilidad, porque el Noneto de Lee Konitz sonaba igual que en el asunto del cool, ¿no? Igual que en el 40 y pico. O sea, la manera de arreglar era, ¿no? Entonces se nos ocurrió, ¿y qué pasa si hacemos la Sweet Train con una reducción? Porque no se había podido hacer de nuevo en Argentina nunca, desde el 68. 22. Es muy complicado, una banda de 22 tipos. Para los que tienen bandas sabrán lo que es eso. Es muy complicado. Y además esa banda, que era como la GRP, era All Stars. O sea, ahí lo que no eran estrellas estaban por serlo. Así que eran muy buenos músicos. Son muy buenos músicos los que estamos. Y los que no están, también. Quedarán como buenos músicos para siempre, ¿no? Logo depois eu consegui esse disco que acredito que foi uma das primeiras pessoas que o Pocho Lapuble trabalhou como baterista, que foi o
o arranjador Alberto Faveiro, se não me engano eles são da mesma cidade. E esse disco é um disco importante também. Bueno, esa fue la época de Porgy and Bess con Favero, que fueron muchos años también, que fue muchos años antes y después, un poquito antes de que falleciera Pocho, estábamos haciendo Porgy and Bess. Así que bueno, fueron muchos años ahí también de compartir, no solo en las giras, acá también y con el Negro, pero por favor, haber ido al interior a tocar en auto, los tres, muchas cosas, muchas cosas. Así que bueno, ahí hoy es el cumpleaños de él, así que vamos a tocar en su honor, a honrar la memoria del amigo. 1, 2, 1, 2, 3. Yo la primera vez que lo escuché a cantar a Roberto Caterineu fue en el SADEM, en una jam session larguísima, en homenaje a Pocho, justamente. La verdad que desconocía absolutamente ese rol y fueron 4 horas de concierto y creo que de lo más impactante fue él, su aparición, una revelación absoluta, un tipo que conocíamos en su rol de actor, y con un swing increíble y una presencia que no sé, me parece que es como una especie de Sammy Davis Jr. así argentino, nada, una revolución absoluta. Interpretando con una impronta en la cual utilizaba el escate, ese lenguaje que le resta contenido semántico a las palabras para darle un valor musical impresionante. Ahora, como después viene la melodía, que yo no estoy usando la melodía, estoy usando la primera parte y la última parte. Y además que me apareció enseguida, el peje se mece, el peje se mece ya, el peje se mece, conociendo un poco lo que vos me... Entonces venía el peje, y después tarira, 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 pariro, tarira, paro, termina en un mi bemol. Para hacerla simple, fue la más fácil la que hice. Pero para hacer el primer acorde es... Dije, cambié para... Ahí, así que bueno.
¿Te gustó? Bueno, ¿y esto dónde lo pasan? Seguramente algún cine, alguna cosa. ¿Te imaginas salas de todo el mundo mirando? Y la cuestión geográfica, digo, esto de venir de La Plata a Buenos Aires y de La Plata a Buenos Aires a Monte Grande con un ensamble de músicos locales. Un día me sorprendo con tu viejo en Monte Grande. Monte Grande, claro. Caminando por Monte Grande, por mi barrio. Por Zona Public. ¿Me entendés? Por la plaza de Monte Grande. Digo, ¿qué carajo hace acá? Claro, Monte Grande fue una localidad donde mi papá vivió unos buenos años, los últimos años en realidad los vivió ahí, y daba clases en la Escuela de Artes y Oficios de Esteban Echeverría, que es la de la Municipalidad de Monte Grande, que es una escuela enorme, tiene, creo que son 88 cátedras de Artes y Oficios gratuitas. Yo estuve dando clases también unos buenos años ahí, y fue como que lo tenían como si fuera un emperador de Monte Grande. Lo tenían de jurado de cualquier cosa, concurso de empanadas, Pocho va de jurado. De todo, era Muy buen catador de empanadas. Era un buen catador de empanadas, sí, sin dudas. Hace unos años, hablando de Erwin Leuchter, famoso profesor de armonía y otras materias afines, que era austríaco pero que enseñó mucho en Buenos Aires, alguien me dijo que una persona que cuando se hablaba de él, todos los que escuchaban, los que lo habían conocido sonreían. Y recién estaba pensando que cuando alguien evoca a Pocho, pasa exactamente lo mismo, todo el mundo sonríe, despierta en la gente una profunda simpatía, admiración, respeto y agradecimiento por los fantásticos momentos que nos hizo vivir. Soy la representante del sexo femenino del grupo, así que me tocó siempre ese rol dentro del ensamble, y lo que puedo decir, que creo que todos los que lo conocieron seguramente van a apoyar esta opinión mía, es que él era todo un caballero, era un galán, siempre tenía un gesto siempre con las mujeres muy elegante, siempre nos hacía sentir cómodas. Cuando me equivocaba, él siempre ponía su carita así como diciendo, no, está bien, lo hiciste muy bien. Y eso me ponía peor, porque yo sabía que en el fondo me estaba odiando porque le estaba arruinando su arreglo. Entonces siempre, cada vez que tocábamos, decía, hay unos señores de azul afuera que los están esperando, si quieren salgan de a uno en fila. Así que, y un día me acuerdo que estábamos siendo jurados de los torneos y le digo, ¿y cómo estuvo el ensayo? Terrible. De bueno no, terrible de malo, me dice. A partir de ahí yo empecé a incorporar la palabra terrible como malo. Nunca se me había ocurrido incorporar la palabra terrible como malo. La verdad que con Pocho tuvimos un encuentro al principio, hace muchos años, cuando empezó la escuela, que él me trajo un libro de Austria, de percusión. Me dijo, Víctor, es para usted, por el maestro Yepes, y él estuvo con el maestro Yepes también, incursionó con el maestro. Entonces tuvimos ya una referencia de algo, ¿no? De la percusión. Y bueno, fuera de la música, siempre un buen compañero, y aparte, lo que más me encantaba, que nos encontrábamos siempre en la esquina de mi casa, compraban la comida de los gatos. Está loco, ¿no? Porque te contaba, no, pero cuando toqué con fulano, no, cuando vi... Y lo contaba todo con una naturalidad, y que después cuando me empecé a enterar realmente que todo eso era cierto y que todo eso era lo mínimo que contaba, por humildad, me empecé a dar cuenta de cuando los músicos hablamos de la humildad, del ser abierto, del compartir, de que las experiencias y todo eso, nos encontramos a veces en una parrilla a tocar, una parrilla que estaba en medio de la nada, y yo decía, no puede ser que este tremendo músico esté acá como nosotros, se cargó toda la batería a los 80.000 millones de kilómetros de compases y viene hasta acá a tocar por amor a la música. Entonces fue muy valioso todo el tiempo. Y la mejor fue también, ¿no? Una noche estábamos tocando y se subía cualquiera a cantar ya. Y en un momento agarra, mira de costado y dice, claro, también si quieren que cante mi abuelita. Bueno, y empezó a levantar temperatura y fue la única vez que creo que lo vi enojado. Sube a cantar otro de estos papeloneros que no podían cantar nada y Pocho se levanta y le dice, yo no toco. Y dejó los palillos y se dio vuelta. Y se da vuelta y me dice, yo no
toco. Y se fue. No podía creer que estuviera en la municipalidad. Y bueno, cuando me enteré le pregunté, quería tomar un par de clases con él. Le dije, quiero aprender a tocar jazz. Y nunca me voy a olvidar la primera clase que llegué con los palillos y me dijo, bueno, para aprender a tocar jazz lo único que tenés que hacer es escuchar y tocar lo menos posible. O sea, y creo que fue la mejor clase de batería que me dieron en mi vida. Y bueno, creo que lo resume a él tanto por su sentido del humor como, bueno, cómo enseñaba con tan poquito.
decir, debe haber sido de esos músicos interesantes, importantes, consagrados, como usted quiere llamarle, que unánimemente recibía muchísimo afecto, porque era tan buen tipo, un grandote buenazo. Pochito Lapuble, gran amigo, me decía Felipa Varela, por esto de la samba de Felipe Varela.